Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a una nueva unidad de la materia Introducción a los Vehículos Inteligentes. En este caso la unidad número 3 de extracción de características. En las unidades anteriores nosotros habíamos estado trabajando con distintos tipos de sensores y hemos profundizado en algunos sensores más específicamente, como el LIDAR, la cámara, el GPS y la unidad de medición inercial. Básicamente lo que hacíamos con los sensores era obtener información tanto de lo que era el ambiente, ¿sí? Que los sensores nos permitían poder ver qué es lo que tenemos alrededor y poder modelarlo, y también nos permitían, por otro lado, poder medir cómo estamos orientados en el espacio, cómo nos estamos moviendo, es decir, el propio movimiento del vehículo. Por ejemplo, en el caso de la percepción del ambiente, un caso típico de un vehículo inteligente utilizaría distintos tipos de sensores, como son el radar, el LIDAR, la cámara y el GPS, la unidad de medición inercial. Pero fíjense, en este caso tenemos distintos tipos de aplicaciones según el sensor, ¿no? Por ejemplo, el radar de largo rango, ¿sí? O para largo alcance, para aplicaciones, por ejemplo, como el control adaptivo de crucero, ¿no? El LIDAR, por ejemplo, para evitar obstáculos y detección de peatones, frenado automático. Por otro lado, podemos tener la cámara, ¿sí? Que nos permite aplicaciones como la detección de salida del carril o el reconocimiento de signos o de señales de tránsito, ¿no? Cada uno de esos sensores nos va a permitir percibir cómo es el ambiente, y dependiendo del tipo de vehículo que tengamos y el ambiente donde se mueva, además de la misión o la tarea que cumpla ese vehículo, la información que nos va a dar los sensores o los tipos de sensores que utilicemos van a ser diferentes, ¿sí? Por otro lado, vamos a utilizar los sensores, como decía hace un ratito, para estimar tanto la posición y la orientación de ese vehículo o ese robot en el espacio, pero también de cómo nos estamos moviendo respecto del ambiente o algún sistema de referencia que exista, ¿sí? En el caso de un ambiente de navegación de interiores, un robot como el de la figura, bueno, una de las cosas que queremos resolver a partir de los sensores es, por ejemplo, dónde estoy, ¿sí? Cuánto me estoy moviendo, para poder resolver los problemas de localización, posicionamiento, poder encontrar un target, por ejemplo, ya sea en ambientes interiores, pero también en ambientes exteriores, ¿no? Acá tenemos el caso del rover en Marte, el Curiosity, donde los sensores que utiliza, por ejemplo, para posicionarse, no son el GPS no existe un sistema global de navegación en Marte, pero utiliza cámaras y otro tipo de sensores para poder saber cómo se está moviendo respecto del ambiente y también para poder modelar el ambiente. ¿Cuál es el problema que tienen los sensores en general? Bueno, los sensores no son perfectos. Esa es la premisa con la que vamos a trabajar. Los sensores son imperfectos, ¿sí? Tienen incerteza, o sea, cada medición que toman tiene aparejado un error, ya sea un error aleatorio o sistemático, pero tenemos una incerteza respecto de esa medición, y además pueden haber medidas erróneas, ¿sí? Medidas que estén mal por algún motivo, que lo vamos a retomar más adelante. Supónganse el ejemplo de un vehículo que tiene que subir una loma y tomar ciertas decisiones y acciones de control respecto de cómo es esa loma. En este caso tenemos a dt, tendría que ser una función de altura respecto del tiempo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un sensor que está midiendo eso para poder planificar una acción de control que tuviera ruido, tendríamos algo como lo que tenemos en la figura de arriba, ¿no? En este caso se le sumó un ruido aleatorio. Ahora, nosotros tenemos que lograr que ese vehículo pueda transitar o hacer una trayectoria o tomar las acciones de control correspondientes a pesar del ruido. Nosotros, a pesar del ruido, vamos a tener que poder resolver las tareas que tengamos que resolver. Ahora, detengámonos un segundo y hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasaría si a un robot o a un vehículo nosotros queremos guiar su comportamiento directamente a partir de las medidas que toman los sensores? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera
un sensor ultrasónico. Emite un haz y con eso mido a qué distancia tengo el objeto más cercano, y en función de eso controlo la velocidad de un robot para saber cuán rápido me estoy acercando a ese objeto. Nosotros vamos a tener algún problema. ¿Por qué? En este momento podrían poner pausa un segundo al video y pensar un poco cuál es el problema de guiar el comportamiento del robot directamente a partir de las mediciones obtenidas. Bueno, si hicieron el ejercicio de pensar un poquito, habrán descubierto de como los sensores tienen aparejado ruido y nos dan mediciones que siempre son distintas, alrededor del valor verdadero, pero son distintas. Entonces, en cada medición que nosotros tomemos, vamos a tomar un valor distinto, levemente distinto al anterior. Y si estamos controlando la posición de un vehículo o su velocidad respecto a esa medición que tomamos, ese vehículo va a tener un comportamiento también totalmente erróneo. O sea, se va a estar moviendo de forma aleatoria, tratando de corregir su posición respecto al obstáculo, por ejemplo. ¿Sí? Esa podría ser una consecuencia de trabajar directamente con la medida de un sensor en vez de hacer algo. O sea, nosotros tenemos que hacer algo con ese ruido, tratarlo de alguna manera para evitar que el comportamiento del robot sea erróneo también, ¿no? Bueno, esta unidad se trata un poco de también lidiar un poco con la incerteza y eliminar aquellos datos erróneos que nos permitirían tener un comportamiento más suave del robot. Resulta entonces que nuestra tarea va a ser la de poder percibir el mundo y cómo nos movemos a pesar de todas esas medidas ruidosas y mentirosas que nos dan los sensores. Este es el caso de un acelerómetro, por ejemplo. Fíjense en color rojo. Esa es la medición verdadera o real del acelerómetro en uno de sus ejes. Y lo que tenemos en azul podría ser la señal filtrada, donde hemos quitado principalmente su componente de ruido. Si nosotros nos guiáramos nuestro control de posicionamiento del robot en función de lo que está midiendo el acelerómetro sin filtrarlo, bueno, nos traería un montón de problemas, ¿no? Por otro lado, en la derecha pueden encontrar un ejemplo del error que podría cometer un GPS tranquilamente. El punto rojo que está ubicado en el centro sería la medición verdadera, donde realmente estamos. Sin embargo, el GPS nos daría mediciones todo alrededor y dispersas alrededor de ese punto, por lo cual nosotros vamos a tener que poder trabajar con ello también. Cuando hablamos de utilizar medidas de sensores para poder percibir el ambiente o para poder percibir nuestro propio movimiento, vamos a tener que trabajar con un nivel de abstracción un poco mayor que el propio de las mediciones del sensor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando tomemos una foto, o sea, nuestro sensor es una cámara, tomaremos una foto y tendremos una imagen. Ahora, la imagen vendría a ser nuestra medición, ¿sí? En el caso de la cámara. Sin algún tipo de procesamiento y extracción de alguna información en particular en la imagen, no nos sirve para nada, porque es una imagen en crudo y necesitamos poder procesarla de alguna manera para extraer información. Cuando hablamos de extraer información, bueno, la información que le extraeremos al sensor o a la señal de un sensor va a depender también de qué es lo que estemos buscando en esa señal, y eso va a depender del tipo de robot que tengamos, va a depender del tipo de sensor que estemos utilizando, va a depender de la aplicación o el ambiente donde ese robot se mueva. Todo va a variar en función de esas cosas, ¿no? Cuando hablamos de extracción de información, en lo que es procesamiento de sensores, normalmente vamos a hablar de lo que es la extracción de características, ¿sí? Características que en inglés le llamamos features, ¿sí? Extracción de características en inglés, entonces nos va a quedar feature extraction, ¿sí? Y tiene que ver con extraer ciertos modelos de alto nivel o ciertas estructuras de la información que trae el sensor y que nos permitan después poder controlar ese vehículo de una forma un poco más armónica o más suave. Vamos a ejemplificar un poquito con la imagen de la derecha. Tengo un problema donde estoy usando la tecnología para poder detectar dónde están los animales, ¿sí? Podríamos decir que esa estructura
o esa característica que estoy buscando en mis sensores podría ser el animal, ¿no? Esa forma, esa estructura del animal. O sea, la etapa de menor nivel, tendríamos que hacer la de más bajo nivel, tiene que ver con la ubicación de esos animales. O sea, yo detecto el animal. Bien, eso yo lo podría hacer en distintos puntos o en distintos lugares en el tiempo o en el espacio de esa medida de mi sensor. Ahora, yo voy a detectar animales. A mí me interesaría, si yo detecto un animal, quizás me interesaría saber cómo se comportan como conjunto los animales. Entonces voy a necesitar detectar varios animales y nos vamos a pasar a un nivel de abstracción un poco superior, donde no solo detecto un animal, sino por ejemplo en este caso detecto 3, 4, 5, n animales, y ahora con la ubicación de cada uno de esos animales quizás yo puedo determinar cuál es el área donde esos animales se alimentan, ¿sí? Pero bueno, utilicé información de más bajo nivel, la combiné y obtuve información de un nivel un poco más arriba, ¿no? Por último, si yo sé dónde están las áreas de alimentación y lo hiciera para distintos sectores de todo un terreno, bueno, yo también podría determinar cuáles son las rutas de viaje de estos animales, porque voy a estar básicamente determinando dónde hay distintas áreas de alimentación de esos animales y poder armar un patrón combinando esas áreas de alimentación para generar rutas. Otra vez, la información que voy extrayendo a mi sensor, ¿sí?, es cada vez de más alto nivel. Entonces, la extracción de información de características va a depender del nivel de profundidad y de abstracción que nosotros querramos resolver. Por ejemplo, vamos a algunos ejemplos. Tengo acá una onda, que bien podría ser una onda de, por ejemplo, un electroencefalograma, donde uno intentaría buscar, o lo que es lo que haría un neurólogo, intentaría buscar algunos eventos o algunos patrones en particular dentro de esta onda para poder determinar tal o cual diagnóstico, ¿sí? Pero para eso yo necesito buscar ese patrón, esa estructura, o lo que nosotros vamos a llamar esa característica. La voy a buscar en mis datos, voy a procesar esos datos del sensor en crudo para poder, con esas características que voy extrayendo de los datos crudos del sensor, poder tener alguna conclusión, combinarlas y tomar algunas decisiones, ¿no? También podría ser el caso de un reconocimiento automático de voz, ¿sí? En el caso de un robot, tengo un robot con un micrófono que es capaz de interactuar con un humano a partir de la voz. Entonces el humano hablará y ese robot va a tener que determinar qué le dijo. ¿Cómo hacemos para determinar qué nos dijo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar en esa señal? Y bueno, quizás vamos a buscar palabras, o quizás vamos a buscar letras, o cómo suenan esas letras de forma fonética, ¿sí? Buscaremos la A, la B, la C, ¿sí? Si la persona dijo caballo, bueno, pues vamos a tener que buscar en la señal que tenemos una C, luego cómo suena una A, una B, toda una conexión entre ellas. Es un poco más complejo que esto, pero esa es la idea. Yo voy a terminar buscando ciertos patrones que representen a cada una de las vocales o de las consonantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en definitiva, yo voy a tener una señal y voy a tener de cada muestra que yo tome de esa señal. Por ejemplo, podría ser esta, la de la izquierda. Por ejemplo, esta podría ser un ejemplo de la letra A, ¿no? ¿Sí? La persona dijo A y eso es un ejemplo de la letra A. ¿Cómo determino que eso es una letra A? Y bueno, voy a tener que hacer ese procesamiento, esa extracción de características para determinar a ver si eso es una A o una B o una C. Y normalmente eso se traduce a tratar de cambiar a un nuevo espacio. Ya no voy a tener un espacio donde va a ser, por ejemplo, el tiempo versus el voltaje, ¿no? Que además tengo infinitas muestras de tiempo. Ahora pasaremos, por ejemplo, a otro espacio que podría ser frecuencia versus alguna característica que nos interese, ¿no? Entonces, ahora cuando nos cambiamos a ese nuevo espacio, cada una de estas muestras a la cual se le talló la característica se puede describir en este nuevo espacio
Y en ese nuevo espacio quizás sean más separables, o yo podría armar dos conjuntos. Esta señal tenía esta característica, por lo tanto ahora lo puedo ubicar acá en este punto que ahora estoy dibujando con azul, ¿sí? Esa la pude marcar ahí. Otra podría estar acá. Bueno, ¿qué tienen en común todos esos puntos? Y en este espacio, F versus, vamos a ponerle X, en ese espacio podríamos agruparlos todos del lado izquierdo de esa recta imaginaria que hemos trazado. Y los rojos podrían pertenecer a otra consonante, o una B, ¿sí? Entonces uno puede, extrayendo información, poder generar un espacio dimensional nuevo en el cual separar esos y ayudar, por ejemplo, a clasificar distintos tipos de muestras. Otro ejemplo que podríamos mencionar respecto al reconocimiento de patrones, que es lo mismo que estábamos haciendo recién, en el caso de las imágenes podría ser el reconocimiento de ciclistas, peatones, señales de tránsito, otros vehículos, ¿sí? Desde una cámara ubicada en un vehículo. Podría detectar también edificios. Ahora, ¿cuál es la idea acá? ¿Qué información tengo que extraerle a esa imagen para poder determinar que enfrente tengo un peatón? ¿Cómo es un peatón? Bueno, el peatón está representado por una serie de características. Una cabeza, un cuerpo, bueno, cómo es un cuerpo, qué forma tiene. Todas esas cosas las tengo que poder modelar, y es lo que voy a ir a buscar y extraer de esa imagen. Por ejemplo, para poder armar, no sé, por ejemplo, una cara o un cuerpo, fíjense acá a la derecha abajo, tengo un par de personas, las estoy marcando en azul, para poder encontrar una persona. Y bueno, eso es una característica de alto nivel, ya está bastante compleja la forma que tiene, cómo se combinan todas esas formas. Lo primero que voy a hacer es encontrar ciertas características de más bajo nivel, como las que tengo abajo a la izquierda, ¿sí? Que van a ser contrastes de colores, superficies que cambian de un color blanco a uno negro, de otros distintos colores, cambios en la textura, puntos que sobresalen por algo, ¿sí? Son formas o ciertos patrones bien básicos, que después a esos patrones bien básicos, cuando me subo a un nivel de abstracción un poco mayor, en este caso pasaríamos de una capa 1 a una capa 2, y yo los combino, puedo hacer formas un poco más complejas, ¿sí? Ya podría juntar dos esquinas y una línea y armar algo un poco más complejo, un patrón así como una esquina de un cuadro, ¿sí? O ciertos patrones que son más complejos, que si yo subiendo nuevamente a otro nivel de abstracción podría generar objetos más complejos. O sea, en definitiva yo lo que voy haciendo es creciendo en el nivel de abstracción al ir combinando características que son cada vez de más alto nivel, ¿sí? Si tuviéramos que definirlas formalmente a la característica, será para nosotros una estructura que la podemos reconocer en los datos del ambiente a través de las mediciones. Una estructura, un patrón, ¿sí? Una estructura tiene una forma o una serie de elementos y un cierto orden que nos va a permitir encontrarlo en el ambiente. Pasémoslo ahora a ejemplos más concretos con cosas que hayamos trabajado. Por ejemplo, un LIDAR, ¿sí? O una cámara. En el caso del LIDAR, nosotros ¿qué teníamos? Una medición de rango para cada uno de los haces que habíamos emitido. O sea, para cierto ángulo habíamos medido tantos metros o tantos centímetros. Ahora, una característica en una medición de un LIDAR podría ser tranquilamente a dónde están las líneas. O sea, dónde puedo encontrar puntos alineados. ¿Por qué me interesaría encontrar líneas, por ejemplo? Y porque quizás si encuentro una línea, estoy encontrando parte de un objeto, una superficie, una pared. O sea, una línea me podría estar delimitando un obstáculo para el robot, ¿no? Y lo mismo una esquina. O sea, un cruce de líneas, que sería una esquina, me estaría dando información de dónde cambia la superficie. Y eso me podría servir para localizarme, por ejemplo. En el caso de una imagen, bueno, ¿qué características pueden ser informativas? Por ejemplo, los bordes de una imagen, así donde hay un cambio de contraste, de intensidad en la imagen,
ciertos patrones de cómo es la textura de la imagen. Los objetos podrían ser una característica. Yo quiero buscar donde hayan círculos rojos. O si nos movemos a un nivel de abstracción superior, yo quiero encontrar caras. Quiero ser un detector de caras. Bueno, eso va a ser para nosotros una característica que voy a buscar. Obviamente una cara, un rostro, es una característica de mucho más alto nivel que lo que podría ser una línea. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el caso del lidar, yo podría, en todos los puntos que encontré de cada uno de los haces, yo podría encontrar algunos que están alineados y decir, bueno, vamos a encontrar una recta. Permítame cambiarle el color a la pluma. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una recta. ¿Sí? Acá tengo otra recta. Y acá tengo una esquina, por ejemplo. Si yo pudiera encontrar esta esquina, esta otra esquina, fíjense, yo en este sector ya tengo información de donde hay 3 esquinas de ese pasillo. Esas 3 esquinas, si yo luego me moviera, avanzo tantos centímetros con mi robot y vuelvo a hacer un escaneo y vuelvo a encontrar las esquinas, probablemente yo las puedo utilizar para relacionarlas con las 3 esquinas que había encontrado en un escaneo anterior y utilizar esa información para saber cuánto me moví, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que también importa cómo tengo representados los datos, porque en el caso de la derecha, tengo el rango en función de el índice del escaneo. El escaneo 1, el 2, el 3, el escaneo 600. Y en ese caso es un poco más difícil encontrar una característica. O sea que depende cómo también, o el sistema de coordenadas de los datos nos va a facilitar o no encontrar ciertas características. En el caso de la detección de rostros, por ejemplo, cada uno de estos parches o patch, que le llamaremos imagen, lo podríamos describir como un vector, ¿sí? Como tengo acá a la derecha, un vector con los píxeles que corresponden a eso. Y cada vector yo podría, por ejemplo, hacerle alguna estadística, no sé, hacer un histograma, sacar la media de intensidad, hacer algún otro cálculo estadístico que me permita encontrar 2 o 3 valores que sean representativos de ese vector. ¿Sí? O sea que yo de ese pedacito de imagen estoy extrayendo ciertas características y quizás la combinación de esas características que acabo de extraer o esas estadísticas combinadas con otras me está diciendo que ahí tenés un rostro. Entonces básicamente también podemos ver a la extracción de características como si nos cambiáramos de espacio, cambiáramos a otros sistemas de coordenadas donde pudiéramos ver los datos de otra manera, abstrayéndonos un poco respecto de los datos crudos. ¿Sí? En general los datos crudos nos dan poca información. O sea, tengo muchos datos crudos pero tengo poca información. A medida que yo voy procesando esos datos crudos, voy obteniendo mayor nivel de información y voy perdiendo especificidad. Ya vamos a entrar un poco en ese detalle. Si viéramos el proceso de la percepción con distintos niveles, nosotros hasta ahora hemos estado trabajando en las unidades anteriores con lo que sería el sensado, que es la primera parte, con lo que realmente interactuamos con el ambiente, y hemos trabajado también en lo que es el acondicionamiento de señal. Sí, el acondicionamiento de señal, o básicamente lo que podría ser un preprocesamiento de los datos, y también lo que sería la visualización de los datos. Yo necesito acondicionar esos datos para poder después procesarlos realmente y extraer la información. Esa parte de procesarlo y extraer información viene en lo que nosotros llamamos acá detección y extracción de características. ¿Sí? La detección y extracción de características nos va a permitir extraer esa información que buscamos cada vez de más alto nivel. O sea, esto no hay un umbral fijo, sino que acá hay distintos niveles de abstracción de esas características que nos van a hacer llegar en definitiva a la etapa final, que sería la interpretación de la escena. Poder, a partir de los datos crudos, extraer la información justa y necesaria como para poder entender lo que sucede.
No es lo mismo un robot que se mueve dentro de un aula esquivando obstáculos a un camión que va por una ruta y llega a una intersección. El nivel de abstracción que hay que tener y el nivel de interpretación de la escena son sumamente diferentes. O sea, depende de la aplicación y el caso, la extracción de las características va a ser cada vez más compleja. Cuando nosotros pasamos de los datos crudos del sensor hacia características de cada vez más alto nivel, lo que va pasando es que se va reduciendo la dimensionalidad de los datos. O sea, cada vez tengo menos dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene una imagen, por ejemplo? Y uno podría ver una imagen como que tiene n dimensiones, que podrían ser las filas de la imagen, por m, que vendría a ser la cantidad de columnas de la imagen, por la cantidad de colores o canales que tenga, n por m por 3 dimensiones diferentes. ¿Por qué n por m por 3 dimensiones? Y porque cada uno de esos píxeles puede tomar un valor diferente. Sería una variable diferente. En cambio, ahora, cuando yo procese una imagen y logro extraer una línea y yo me quedé solamente con la información de la pendiente y la ordenada al origen de esa línea, bueno, pasé de tener un montón de dimensiones a solamente 2, por ejemplo. O podrían ser n dimensiones finales si tuviera n líneas, ¿no? N por 2. En definitiva, voy a terminar reduciendo en general la dimensionalidad de los datos. En todo ese proceso también vamos a trabajar con lo que es la eliminación de datos erróneos. En el acondicionamiento de la señal y para pasar a la detección de características necesito en el medio eliminar datos que estén mal o datos que arrastren error. Eso lo voy a tener que hacer porque si no me van a llevar a generar conclusiones erróneas también. La detección y la extracción de características también es un paso previo para lo que son los algoritmos de clasificación o reconocimiento de patrones. ¿Sí? Yo necesito haber extraído esas características para pasárselas a otro nivel de algoritmos que se encarguen de clasificar, es decir, esto que estás viendo acá es una cara, esto que estás viendo acá es un auto o un peatón, o bien es una pared, un obstáculo, etc. Podríamos clasificar las características, ¿sí? Vamos a poner en este eje de clasificación a la izquierda, bien a la izquierda, uno de los casos extremos que vendrían a ser los datos crudos, así como viendo el sensor, sin procesamiento alguno. Y por el otro lado, del otro lado del eje, otro caso extremo, donde yo tengo un entendimiento y una comprensión total del ambiente. Entiendo perfectamente lo que sucede. Al menos entiendo o comprendo lo que el robot tiene que comprender. O sea, ese robot está pensado para alguna aplicación en especial. Y bueno, el caso extremo sería que comprenda perfectamente qué es lo que sucede en el ambiente en función de lo que mide y de todas las características que fue extrayendo. Para lograr un entendimiento y una comprensión total, es necesario recorrer todos los pasos intermedios. Pasar desde los datos crudos hasta ese entendimiento total. Y en el medio vamos a tener que extraer características de bajo nivel y características de cada vez más alto nivel. ¿Sí? Acá hay un montón de grises hasta lograr el entendimiento. A medida que vamos subiendo en la abstracción, bueno, más complejo se pone el procesamiento y siempre una etapa de mayor nivel básicamente va a ser una combinación de características extraídas en una etapa de menor nivel, ¿sí? Y ese tipo de combinación también no necesariamente tiene que ser una combinación lineal, sino que puede ser un tipo de combinación con alguna función no lineal u otro tipo de algoritmos, ¿sí? Fíjense, si nos vamos hacia el lado izquierdo de este eje, hacia los datos crudos, nos acercamos, bueno, siempre vamos a tener un mayor volumen de datos. Cuanto más cerca nos vayamos de los datos crudos, mayor cantidad de datos tengo. Cuanto más me voy hacia el entendimiento total, mayor nivel de abstracción tengo. O sea, tengo menos datos, pero tengo mayor nivel de abstracción. Ahora, también podríamos ver esto que cuando nos vamos hacia la izquierda, hacia los datos crudos, tengo más dimensiones, como charlábamos hoy. Tengo una mayor dimensionalidad. Pero si nos vamos hacia la derecha, o sea, empezamos a aumentar el nivel de características, tengo un mayor nivel de distinción,
Yo ya puedo distinguir mejor las cosas. Por ejemplo, a medida que vamos extrayendo características más complejas, yo puedo ser capaz de distinguir entre dos vehículos, si uno es una Ferrari y el otro es un Maserati, ¿sí? Pero yo necesito empezar a extraer características cada vez más complejas y combinarlas de alguna manera que cada vez que subo un nivel me permiten poder distinguir dos objetos que en definitiva son dos automóviles, pero tienen características distintas en algo difieren el Ferrari y el Maserati, ¿no? Otra forma de ver esto es que si nos vamos hacia la izquierda, tengo información que es más completa, porque en definitiva tengo todos los datos del sensor. No perdí información. Sin embargo, a medida que nos vamos abstrayendo y vamos encontrando cosas y buscando patrones, en cada uno de esos pasos vamos perdiendo cierta información, ¿sí? Porque vamos abstrayendo justamente. Entonces tengo mayor riesgo de poder eliminar información que en definitiva era importante. A medida que voy procesando cada vez más de forma abstracta, voy perdiendo especificidad, ¿no? Otra forma de ver esto es que cuanto más cerca estoy de los datos crudos, cuanto más trabajo con los datos crudos, mayor ruido de interferencia voy a tener. Esto es lo que decíamos hoy. Si nosotros no hacemos ningún tipo de procesamiento, aunque sea de bajo nivel, de un dato crudo, podemos estar trabajando directamente con el ruido del sensor o con interferencia de otros sensores, y eso va a hacer que el resultado del comportamiento del robot sea bastante erróneo. A medida que nosotros vamos abstrayéndonos cada vez más y procesando la información, nosotros nos vamos alejando perdón, no nos vamos alejando, sino que vamos teniendo menor influencia del azar, o sea, de lo que es azaroso, y la variabilidad del ambiente. O sea, vamos encontrando un patrón más constante. Eso, como dijimos hoy, puede hacer que nos haga perder especificidad también. Pero bueno. Cuando hablamos de una buena característica, y pusimos entre comillas una buena característica, es ese patrón o esa estructura que vamos a buscar en los datos, tiene que tener ciertas, vamos a llamar ciertas características también. Esa característica tiene que ser en principio detectable, o sea, tiene que haber algún método con el cual sea fácil de detectar dentro de esos datos que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo una onda, una señal eléctrica, y yo tengo que buscar ahí un patrón, una característica, bueno, tiene que haber un algoritmo que me permita que eso sea fácil de encontrar, que sea detectable. Además, si la voy a usar como un patrón a esa característica que busco, o esa estructura, bueno, tiene que existir muchas veces, no tiene que ser aparecer una vez cada tanto, porque si no, no nos va a ayudar a resolver el problema. Tiene que aparecer muchas veces en los datos, tiene que ser algo que sea repetible. De alguna manera tiene que ser distinguible de otro tipo de características, porque normalmente yo lo que voy a hacer es combinar distintos tipos de características en un problema para obtener alguna conclusión. La característica tiene que ser informativa. Si eso es que estoy encontrando en los datos no me está brindando información, no me sirve para nada, ¿sí? Tiene que tener cierto peso, tiene que tener información de lo que yo estoy buscando. Lo más importante de todas estas que voy a mencionar es principalmente que sea repetible, que aparezca muchas veces y se repita, así yo la puedo encontrar. Y dos palabritas importantes acá son la invariancia y la robustez, ¿sí? Que sea invariante, ¿qué quiere decir? Que esa característica, aunque los datos sufran algún tipo de transformación, la pueda también volver a encontrar a pesar de esa transformación. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Yo tengo una foto y encuentro un cuadro en una foto, ¿sí? Y luego me muevo con el sensor y vemos esa foto desde ese cuadro desde otro ángulo, ¿sí? Desde otra perspectiva, y que sacamos una foto, tenemos una nueva imagen. Y ahora, que una característica sea invariante a las transformaciones tendría que ver con que yo pueda, desde este nuevo punto de vista, a pesar de que la cámara
sufrió una transformación de coordenadas, hubo una rotación y una traslación, me tiene que permitir poder encontrar de nuevo ese cuadro que estaba buscando. Si yo a la característica que tengo después mi sensor sufre alguna transformación y ya no la puedo encontrar más, y bueno, eso quiere decir que es invariante. Después en las próximas clases vamos a retomar esto un poco más. También tiene que ser robusto, ¿sí? Tiene que ser algo que siempre vuelvo a los ejemplos de las imágenes, porque es con lo que más vamos a trabajar y es con lo que más he trabajado yo. Que pueda encontrar una línea o un borde en una imagen que sea robusto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo la pueda volver a encontrar si hubo una variación de iluminación. Por ejemplo, pasamos por abajo de un túnel, la foto se hizo más oscura, y eso no debería impedirme poder volver a encontrar esa línea que estaba buscando, aunque la imagen sea más oscura. O sea, que sea robusto a las condiciones de iluminación, de ambiente, robusto al ruido, ¿sí? Entonces, lo importante para una característica sería que podamos volver a verla y volver a encontrarla muchas veces, a pesar de las transformaciones que sufra la medición y a pesar de todas las condiciones de ambiente e iluminación que se puedan dar. Por último, vamos a hacer algunas definiciones como para poder, aunque sea, lograr diferenciar qué es la selección de características de lo que sería la detección y extracción. Nosotros principalmente vamos a trabajar siempre con la detección y la extracción, ¿sí? La detección y la extracción tiene que ver con tomar esos datos crudos y aplicarles algún tipo de procesamiento o una transformación y lograr mapearlos en otro sistema dimensional, ¿sí? Normalmente hay un mayor costo computacional involucrado. La selección de características tiene que ver más bien con justamente tomar un subgrupo de características que ya se hayan extraído, y yo para cierta aplicación voy a seleccionar un cierto subconjunto y voy a descartar otras, ¿sí? Ese no va a ser nuevamente el caso, pero para que sepan qué diferencia hay entre selección y detección y extracción. Las características con las que voy a trabajar, es decir, cuando voy a elegir qué patrones voy a ir a buscar en mis datos, bueno, van a depender principalmente del ambiente. O sea, el tipo de ambiente donde voy a trabajar va a marcar primero el tipo de sensores que voy a utilizar, eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores, y el tipo de características que voy a poder buscar, ¿sí? Otra cosa que va a modelar las características que voy a buscar va a ser el tipo de aplicación. O sea, si yo estoy intentando poder controlar un vehículo dentro de las líneas del carril, y bueno, probablemente utilice una cámara, por ejemplo, y las características que voy a buscar en la imagen van a ser dos líneas blancas pintadas y que, por ejemplo, converjan en el infinito en lo que llamaríamos el punto de fuga, ¿no? Entonces la aplicación también va a marcar qué cosas vamos a buscar en mis datos del sensor. Va a depender, por supuesto, del tipo de sensor que estoy utilizando. Yo podría tener una misma aplicación y un mismo ambiente, pero usar otro sensor diferente, y eso va a hacer que la característica que yo busque en esos datos sea diferente. Y obviamente esto del poder de cómputo va a influir bastante, porque si yo intento buscar una característica que computacionalmente exige demasiado para poder hacerlo, voy a necesitar tener un hardware que me permita poder hacer eso, probablemente en tiempo real. Si no, quizás voy a tener que buscar un montón de otras características de más bajo nivel, menos complejas, pero que las puedo calcular más rápido y las puedo combinar de alguna manera. Quizás no tenga los resultados que podría obtener con una característica de mayor nivel, pero es lo que puedo hacer con ese hardware de cómputo. Y por último, también va a influir cómo voy a representar el ambiente, qué tipo de mapas tengo, o sea, cómo está modelado el ambiente, también va a influirme en qué tipo de características voy a buscar, ¿sí? Para cerrar esta primera parte, vamos a trabajar con un ejemplo, ¿sí? El ejemplo acá trata de la detección de vehículos. Tengo una imagen y yo necesitaría encontrar dónde están los vehículos. ¿Qué información de la imagen podría utilizar yo para encontrar los vehículos? Cuando digo qué información,
vendría a ser qué patrones voy a buscar en la imagen, qué tipo de características voy a encontrar en la imagen que me permitan encontrar a los vehículos. En este momento podrían poner pausa al video, ¿sí? Mirar un rato la imagen y poder pensar qué patrones hacen que un auto pueda ser detectable, qué cosas voy a buscar en la imagen que después me van a permitir combinarlas y encontrar un auto. Bueno, si estuvieron trabajando y pensando un ratito, bueno, ¿qué cosas podemos encontrar en la imagen que me permitan encontrar un auto? Acá podríamos utilizar un montón de información. Por ejemplo, no sé, vamos a poner la pluma en color azul, ya está. Algo que nos permitiría encontrar un auto, por ejemplo, sería poder encontrar las ruedas, por ejemplo. ¿Sí? Si yo lograr de alguna manera encontrar una rueda, ¿y las ruedas qué son? Bueno, quizás son elipses que están formadas cerca del asfalto. Píxeles de color rojo, o que además formen alguna figura parecida a un rectángulo, ¿sí? O a un paralelogramo. Entonces los píxeles rojos o zonas rojas también podría ser una característica que busque la imagen. ¿Qué otra cosa? Y la forma que tienen los vehículos, ¿no? Normalmente yo voy a tener el parabrisas, la parte de abajo del baúl combinado con los luces traseras, ¿sí? Las ruedas. Normalmente para encontrar el vehículo vamos a utilizar distintos tipos de características y las vamos a combinar con distintos modelos, ¿sí? Eso ya es otro tema que nos escapa, pero en definitiva yo voy a tratar de buscar cosas en la imagen que si yo tomara otra imagen más adelante las pudiera volver a encontrar y me pudieran ayudar otra vez a encontrar dónde están los vehículos, ¿sí? Bueno, esto de todas maneras lo vamos a poder discutir entre todos. Les dejo la tarea para que piensen un poquito y lo sigamos discutiendo más adelante. Con esto vamos a cerrar esta primera parte y nos vamos a encontrar en el siguiente video, ¿sí? Que sigan muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.